Esta es la segunda parte de la demostración de los vuelos waypoints y la primera parte te la dejo arriba a la derecha el link o en la descripción abajo en este video. Bienvenido a mi canal, tu canal, el canal de todos Joseph Channels, y si no lo sabes, mi nombre es José Carlos. En esta segunda parte tengo dos demostraciones y en esta primera demostración voy a usar el waypoint creado en offline y que lo tengo en historial usando la dirección libre sin punto de interés para que puedas ver lo que podemos hacer en este plan de vuelo comparado al video de la primera parte del waypoint que hice usando los puntos de interés. Como puedes ver, el dron se dirige al punto 1 y su ángulo de visión no varía para la dirección de la ruta, y como no tiene punto de interés, está totalmente libre. Podemos girar el dron y mover el ángulo del gimbal a nuestro placer, y aquí ya tenemos libertad de ponernos creativos, preocupándonos solamente en qué lado girar el dron y en qué ángulo queremos colocar la cámara para hacer la toma con algún video o foto en el momento del recorrido del waypoint. Por supuesto, ya teniendo un conocimiento previo del lugar que estás aplicando el waypoint. El dron ahora se dirige al segundo punto. Se mantiene a la última posición de su ángulo que estuvo en el punto 1. Y podemos continuar a girar el dron, mover el ángulo de la cámara a nuestro gusto. En la pantalla de la aplicación, en la parte izquierda casi inferior, está un recuadro azul que es para crear un punto de interés en el momento, remarcando con nuestro dedo en la misma pantalla sobre algún objeto haciendo un recuadro. Pero eso lo estaré mostrando con mejor detalle en un próximo video. Ahora el dron va al punto waypoint número 3 y seguiré girando el dron y el ángulo de la cámara como quiero. Como te dije, podrás hacer alguna toma interesante como por ejemplo mientras grabas un video con algún movimiento cinematográfico. Si realizaste una planificación correcta entre los puntos de waypoint, sabrás darle el movimiento o giro que necesites en el momento preciso gracias al hecho de que no te vas a preocupar en usar el joystick del control remoto para ir hacia adelante o hacia atrás con el dron.
Antes de continuar, te pregunto si estás suscrito. Si no lo estás, haz suscribirse porque es gratis y me ayudas muchísimo. No te olvides de activar la campanita con todas las notificaciones para que estés alertado de mis próximos contenidos. Ese like porque esto lo hago para ti y para ver si YouTube se porta bien conmigo con su algoritmo. Y comparte el video para que otros como tú sepan de esto que hice para ti. Ahora, en esta segunda y última demostración sobre el vuelo inteligente waypoint, voy a crear algunos waypoints, pero durante el vuelo. Por eso se llama en el vuelo, y lo que realmente es sencillamente es volar el dron en los puntos que quieres. Te estacionas en el aire con el dron, apuntas con el ángulo de la cámara, subes o bajas de altura y añades a ese punto una acción que quieras. Tocas el símbolo plus o demás que está en el lado izquierdo de la pantalla. Selecciona la acción, que en este caso va a ser una foto, y cuando gire el dron al siguiente punto, este va a girar al sentido de las agujas del reloj. Presionamos OK y este waypoint queda ya guardado. Así vamos a hacer con todos los waypoints que queremos hacer. La ventaja de usar este tipo de waypoint llamado en el vuelo es que creamos un plan de vuelo en el momento para tener una mejor visión de las tomas que queremos hacer o la misión que queremos que ejecute de una manera, digamos así, más segura y precisa. Ya una vez que hayas agregado los waypoints que consideres, vas a planificar el plan de vuelo de cómo quieres que se ejecute, que en este caso vamos a aplicar una velocidad de vuelo de 8 metros por segundo por ser solo una muestra sencilla. La dirección de waypoint, mecanismo de seguridad para continuar y que se aplique un retorno a casa o un RTH cuando haya terminado todos los waypoints. Ejecutamos con Go. Y ahora el dron empieza a volar según nuestros waypoints y acciones configuradas con las posiciones que aplicamos en su momento.
Si tienes algo que puedas agregar o algo a decir de qué te parece este vuelo inteligente, si es útil o no, es práctico o no lo es solo escribirlo aquí abajo en comentarios, que de seguro lo estaré leyendo y respondiendo con total seguridad. Ya sabes, mi canal, tu canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, si no lo sabes, José Carlos. Buenos vuelos y brevemente vengo con más.